¿Tienes problemas a la hora de definir a puerta? ¿No sabes qué hacer cuando te encuentras enfrente del portero? Pues en este vídeo te vamos a mostrar los diferentes aspectos que deberás tener en cuenta en función de la posición que te encuentres en el campo y de esta manera hacer que definas y metas muchos más goles con tu equipo. Somos Alex y Mario Sobou de N4F, así que empecemos. En este vídeo vamos a ver cómo definir cuando nos encontramos dentro del área. Vamos a entender que hay diferentes opciones según en qué zona del área nos encontremos. Tenemos un carril central que nos permite tener un ángulo muy amplio y varias posibilidades para definir, y los dos carriles laterales, ¿vale? Que sería más complicado, puesto que el ángulo de la portería se nos cerraría, es decir, sería más pequeño y es más difícil colocar el balón. Vamos a empezar desde el centro del campo, que es donde mejor se ve todas las opciones que tenemos. La primera, y es cuando nos quedamos frente al portero, es definir hacia uno de los dos palos, ¿vale? Tenemos el palo derecho y el palo izquierdo. En este caso yo soy diestro y a priori la mayor parte de las veces voy a orientarme de tal manera que puedo definir o al palo largo con el interior o cruzarla, si la quiero ajustar a un palo raso. ¿Qué pasa? El portero muchas veces lo que hace cuando estamos dentro del área es salir, ¿no, Juan? Sí, siempre, achicar espacios para hacer la portería más pequeña. Exactamente, entonces nosotros tenemos que utilizar el control y de la que hacemos el control o antes de recibir, saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, primera opción, definir a un palo con el interior del pie, acordaos, interior del pie y ajustar, no tiene por qué tener mucha potencia, obviamente cuanta más potencia le demos más complicado para el portero, pero lo principal va a ser tener precisión. Segunda opción, golpeo con el empeine. Dentro del área no tendría por qué ser necesario, pero sí que es cierto que si es un golpeo que dominas, te va a ayudar porque no hace falta que tu golpeo sea tan preciso, ya que el portero al estar tan cerca va a tener menos capacidad de reacción porque la vas a reventar y golpear fuerte, ¿vale? Entonces sería tiro con el empeine, lo mismo, me oriento de tal manera que pueda golpear. O sea, serían las opciones más habituales. Opción 3, si el portero nos sale de más, tengo dos opciones, o hacer una cuchara, ¿vale? O picarla. Estamos hablando. La tercera opción es si el portero nos sale de más, es o hacer una cuchara o picarla. Os vamos a dejar aquí un vídeo enlazado para que entendáis cómo se tiene que picar, pero esta sería la tercera opción. Puedo hacer una cuchara si el portero está suficientemente adelantado o picarla. Nos encontramos en la situación que soy derecho y me queda el balón aquí en la derecha. El portero la mayoría de veces nos va a achicar, es decir, tenemos menos ángulo de tiro. ¿Qué opciones podemos tener? ¿A la izquierda, cruzada o a la derecha? La opción más interesante o más posible puede ser golpear fuerte con empeine para darle más potencia al balón al primer palo. Las cosas como son, aquí al portero se le hace más complicada pararla. También es decir que es un golpeo complicado, ya que tendríamos que meterla a la escuadra. Cruzada aquí, como hemos dicho, Juan está tapando bien, es complicada. Es decir, aquí llega Juan, ya sea si le pego fuerte, por abajo o por arriba. Tiene el ángulo bien cogido. Entonces también otra opción interesante, como habíamos hablado, es picarla si Juan nos achica mucho o incluso una cuchara. Es decir, tenemos esas cuatro opciones. Palo largo, primer palo fuerte por arriba, picarla o darle cuchara. ¿Qué sería lo ideal? Ser jugadores que dominamos ambas piernas, es decir, yo no me puedo quedar únicamente con golpearle con mi pierna buena, debido a que en estos casos estoy cerrando muchas opciones. Si le golpeo con la derecha, el golpeo más óptimo es al primer palo y es complicado. Pero ¿qué pasa si yo me la oriento a la izquierda? Al portero ya se le complican las cosas. Puedo buscar el golpeo con rosca ahí abajo, puedo buscar el primer palo, puedo buscar picarla por arriba o incluso una cuchara. También existiría la opción del exterior, que es una opción también viable, pero las cosas como son, es un golpeo mucho más técnico y que en muchas ocasiones, pues oye, la podemos meter también, obviamente, pero también hay más opciones de fallarla. Ya hemos visto dos opciones, centro, zona derecha y ahora la zona izquierda. Es decir, para un jugador diestro como soy yo, sería el golpeo natural, control hacia aquí, hacia adelante, y como he dicho antes, el golpeo, lo más natural sería golpearla en la zona derecha, más alejado del portero, buscando ese golpeo con roscas. Como he dicho anteriormente, sería lo mismo
en el otro lado, pero con la izquierda. Tenemos esas 4 opciones. Golpeo al primer palo es una opción si el portero nos deja espacio, pero lo ideal sería golpear al segundo palo buscando el golpeo con rosca, ya sea por abajo o por arriba, o como hemos dicho anteriormente, existe la tercera y cuarta opción, que sería si el portero nos achica mucho y vemos que nos quita mucho ángulo y que no la puedo ni golpear al palo largo ni al primero, podemos buscar o picarla o la cuchara. Y estas son las opciones posibles. Repetimos otra vez la misma acción que hicimos en la zona derecha, es decir, yo puedo ser diestro pero me cae a la izquierda, o ser zurdo. Es decir, si tú eres zurdo, ¿qué pasa? Que desde aquí, lo mismo, la única opción que tenemos, o la más viable, no la única, es golpearle fuerte al primer palo. Si a golpeo cruzado, el portero se le pone mucho más fácil. Como última opción, ya sea estando en el centro, en la izquierda, en el medio, en donde sea, puede cambiar la situación de que el portero nos achique, lo que sea ahí. Regateamos y tenemos la portería a placer. ¿Y a ti cuál es la forma que más te gusta para definir delante del portero? Dínoslo aquí abajo en los comentarios. Y también, si te ha gustado este vídeo, déjanos un bonito like, suscríbete y activa la campanita. Si todavía no lo has hecho, échale un ojo a los packs de entrenamientos y asesorías personalizadas que tenemos como futbolistas para pasar al siguiente nivel. Un saludo y nos vemos en siguientes, equipo.